A simple vista, después de destruir una relación real, la vida amorosa del narcisista parece continuar bien. Tienen una nueva pareja, publican fotos felices, hacen declaraciones como si hubieran pasado página en su vida. Y eso, justamente, lleva a muchas de sus exparejas a preguntarse, ¿acaso no fui lo suficientemente importante? ¿Acaso ese amor nunca fue real? Pero la verdad psicológica detrás de ese espectáculo es completamente opuesta. El momento en que un narcisista destruye una relación genuina no es el comienzo de una nueva libertad amorosa. Es el inicio silencioso de una decadencia emocional. No es ruidosa, no es dramática al instante, pero es inevitable. Y no tiene marcha atrás. Desde la psicología del narcisismo, una relación real no es solo amor. Es un sistema de regulación emocional. Es el espejo que sostiene su ego. Es la estructura que les da la sensación de existir correctamente. Cuando son ellos mismos quienes destruyen esa estructura, no pierden solo a una persona, pierden una función vital dentro de sí mismos. Desde ese momento, todas las relaciones que vienen después no nacen de una verdadera conexión emocional, sino de una necesidad de supervivencia psicológica. Llenar vacíos, sustituir, controlar, retrasar el vacío que se expande. Este video no trata sobre si regresan o no, si se arrepienten o si ya están con alguien más. Vomash Olla responde una pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Qué sucede realmente con la vida amorosa de un narcisista después de destruir una relación verdadera? Y cuando entiendas esa respuesta, muchas ilusiones caerán, no para herirte más, sino para que, por fin, puedas poner tu valor en el lugar que realmente merece. Parte 1. Para entender qué ocurre realmente con la vida amorosa de un narcisista después de destruir una relación genuina, es necesario establecer una premisa fundamental. En la estructura psicológica del narcisista, el amor no funciona como en una persona emocionalmente madura. Para ellos, una relación real no es simplemente un espacio de intercambio emocional, es un sistema de regulación del ego. Es lo que les permite mantener una sensación de estabilidad interna que no son capaces de generar por sí mismos. En una relación genuina, la otra persona suele asumir, casi sin darse cuenta, un rol que la psicología denomina regulación externa. Tú escuchas, comprendes, calmas sus emociones cuando están en crisis, y les devuelves un reflejo de sí mismos lo suficientemente amable como para que puedan convivir con su propia imagen. No solo los amas, también los sostienes en un estado de aparente equilibrio. Y precisamente por eso, mientras la relación está viva, el narcisista puede parecer alguien normal, a veces tierno, a veces profundo, incluso capaz de gestos que imitan el amor verdadero. Pero lo crucial es esto: esa estabilidad no viene de dentro de ellos, sino de tu presencia. Cuando estás ahí, sin saberlo, sostienes su persona, su fachada, protegiéndolos del vacío y el caos que habita debajo. Esa es la razón por la que muchas personas que han amado a un narcisista terminan sintiéndose agotadas con el tiempo, porque no solo estaban amando, sino también compensando constantemente un sistema emocional que no funciona por sí solo. El problema empieza cuando esa relación se rompe. No importa si fue por traición, manipulación, abandono o simplemente porque tú decidiste irte. En el momento en que la relación genuina termina, el narcisista no solo pierde a una pareja, pierde la función reguladora que había reemplazado su capacidad de autorregularse emocionalmente. Y eso es como desenchufar un sistema vital, silencioso, pero devastador. Al principio, puede que ni siquiera lo noten. Incluso,
pueden sentir alivio. Alivio por ya no tener que mantener una imagen frente a alguien que los ha visto demasiado. Alivio por no enfrentarse más a los reflejos que no quieren ver. Pero ese alivio es solo la primera fase de una caída más profunda, porque una vez que ya no hay nadie que marque el ritmo de sus emociones, su mundo interno comienza a desorientarse. Desde ese punto en adelante, su vida amorosa deja de basarse en el deseo de conexión y pasa a depender de una necesidad urgente: restaurar la función que han perdido. Ya no buscan amor, buscan un sistema de reemplazo, y esa confusión fundamental es la raíz de todas sus relaciones fallidas posteriores. No es que tengan mala suerte, ni que aún no hayan encontrado a la persona correcta. Es que, desde el momento en que destruyeron una relación verdadera, entraron en el mundo del amor con un objetivo completamente distinto: sobrevivir, no conectar. Parte 2. Después de la ruptura. ¿Por qué entran en otra relación de inmediato? Ahora sé. Después de la ruptura. Ahora sé. Ahora sé. Después de que una relación genuina se derrumba, lo que más duele a muchas personas no es la separación en sí, sino la velocidad. El narcisista entra en una nueva relación tan rápido que genera una sensación cruel, como si todo lo que tú viviste hubiera sido provisional, fácilmente reemplazable. Pero cuando se observa con atención la estructura psicológica del narcisista, este comportamiento no nace de la capacidad de amar, sino de una reacción de pánico interno. Al perder una relación real, el narcisista cae en un estado que no sabe nombrar, un vacío sin emociones claras, sin un duelo saludable, solo una sensación de hueco y desorientación. Esto no es el dolor que experimenta una persona emocionalmente madura tras una pérdida. Es una interrupción del sistema de autopercepción. Al no haber nadie que los refleje, dejan de saber quiénes son en el momento presente. Y para una estructura del ego que depende del exterior, ese estado resulta insoportable. Por eso, buscar una nueva relación no es una elección emocional, sino un reflejo de supervivencia. La nueva persona funciona como un analgésico psicológico. Aporta atención, admiración inicial, la sensación de ser vistos exactamente lo que antes proporcionaba la relación genuina. Esto explica por qué la fase inicial de la nueva relación suele ser tan intensa, tan rápida, tan perfecta. No porque el narcisista ame más profundamente, sino porque necesita restaurar cuanto antes la sensación de existir. En esta etapa, el amor se representa como un papel impecable, palabras bonitas, grandes gestos, un futuro prometido de forma prematura y abundante. Todo está al servicio de un único objetivo: que el vacío interno no quede expuesto. La nueva pareja no es elegida por una compatibilidad profunda, sino por su capacidad de asumir rápidamente el rol de espejo. Y eso establece desde el inicio las bases de una relación sin verdadera profundidad. Es fundamental entender esto. La velocidad no es señal de sanación, sino de evitación. El narcisista no se permite detenerse, porque si se detiene, tendría que enfrentar la verdad de que ha perdido una estructura de sostén que no puede recrear por sí mismo. Por eso, avanza sin parar, no porque tenga un lugar al que llegar, sino porque no se atreve a quedarse quieto. Desde fuera, este comportamiento puede parecer haber superado la ruptura, pero por dentro es el miedo disfrazado de acción. Y cuando una nueva relación se construye sobre el pánico en lugar de la conexión, no contiene ningún potencial de sanación. Solo prolonga el tiempo antes de que ese mismo vacío reaparezca más rápido, más evidente y mucho más difícil de ocultar que antes. Parte 3. ¿Por qué las relaciones futuras nunca vuelven a ser reales?
Tras una fase inicial llena de velocidad e intensidad, lo que empieza a surgir en la vida amorosa del narcisista es una sensación difícil de nombrar. Todo sigue ocurriendo, pero ya no se siente. Hay alguien a su lado. Hay interacción. Hay patrones familiares de lo que parece ser amor, pero en su interior ya no existe una verdadera conexión. Esto no es casualidad, sino una consecuencia directa de haber destruido la única relación que alguna vez funcionó como sistema de regulación emocional para ellos. Cuando existe una relación genuina, esta obliga al narcisista a mantener un cierto nivel de presencia emocional, aunque sea de forma forzada. Hay alguien que los ve durante el tiempo suficiente y con la profundidad suficiente como para que sus partes más frágiles no puedan esconderse del todo. Pero cuando esa relación termina, especialmente si fue destruida por ellos mismos, se activa una decisión inconsciente: nunca más permitir que alguien llegue tan cerca. No porque hayan aprendido una lección sobre el amor, sino porque han aprendido que la cercanía es una amenaza para su estructura del ego. A partir de ahí, todas las relaciones nuevas se mantienen a una profundidad segura, lo suficientemente cerca para recibir atención, pero lo suficientemente lejos para no ser tocados. Pueden hablar de emociones, pero sin realmente sentirlas. Pueden compartir cosas, pero solo las partes cuidadosamente seleccionadas. Y ese control constante convierte su vida amorosa en algo cada vez más vacío, aunque por fuera parezca estar completa. Un rasgo muy característico es que el aburrimiento aparece muy pronto, no porque la nueva persona no sea valiosa, sino porque la relación ya no ofrece ese reflejo profundo que antes sí existía. El narcisista empieza a sentir que algo falta, pero no sabe qué es. Entonces busca más estímulos, más validación, más drama, con la esperanza de recuperar esa antigua sensación. Pero lo que se ha perdido no es la persona anterior, sino la capacidad de conectar emocionalmente, una capacidad que solo existía gracias a la estructura prestada de aquella relación real. Esto genera una paradoja. Cuanto más buscan amor, más vacíos se sienten, porque cada nueva relación se construye desde la defensa, no desde la apertura. No hay presencia auténtica, no hay capacidad para sostener la vulnerabilidad, y por tanto, no hay profundidad. El amor se convierte en una secuencia superficial de interacciones, repetidas con diferentes personas, pero con una sensación cada vez más idéntica. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. En el momento en que el narcisista destruye una relación auténtica, no solo pierde a alguien que lo amó, pierde la única puerta de entrada que tenía hacia la experiencia del amor real. Desde entonces, su vida amorosa deja de ser un lugar de conexión y se transforma en un espacio de evasión, un escenario donde interpretan el papel de quien ama, mientras internamente se alejan cada vez más de la capacidad de amar de verdad. Parte 4. Un ciclo que se repite. Más rápido, más superficial. Cuando las relaciones posteriores dejan de sentirse reales, hay algo que casi siempre ocurre. El narcisista entra en un ciclo familiar, pero con un ritmo distinto. Sigue habiendo idealización inicial, devaluación posterior y ruptura repentina, pero cada vuelta ocurre con más velocidad, más urgencia y menos inversión emocional que la anterior. Esto no sucede porque ahora detectan, antes que la otra persona no es adecuada, sino porque ya no tienen la capacidad de permanecer presentes el tiempo suficiente para que una relación evolucione hacia la profundidad. En las primeras etapas, la idealización sigue presente, pero tiene un carácter mecánico. Los halagos, las promesas, las visiones del futuro
ya no nacen de un entusiasmo genuino, sino de un patrón aprendido. El narcisista sabe qué decir y qué hacer para generar apego rápidamente. Pero a diferencia de la relación auténtica que alguna vez vivieron, esta vez no se permiten entrar realmente en la experiencia que están creando. Se mantienen al margen, observando desde fuera su propio guión. Cuando el reflejo que reciben de la nueva pareja no es lo suficientemente intenso o empieza a demandar una respuesta emocional real, la etapa de devaluación se activa de forma temprana. No hace falta un gran conflicto. A veces basta con una sensación de aburrimiento, con un esto ya no se siente bien, o con una incomodidad difusa que ni siquiera pueden explicar. En realidad, eso es una reacción de su estructura del ego, incapaz de tolerar la intimidad real porque la cercanía amenaza con exponer el vacío interno. Cada vez que una relación termina, el narcisista refuerza inconscientemente una creencia. Las relaciones no duran, el amor no. Vale la pena, la gente no está a la altura, nadie me entiende, o incluso, nací para estar solo. Esta interpretación les permite seguir con el ciclo sin enfrentarse a una verdad más incómoda, que fueron ellos quienes se retiraron de la posibilidad de conectar desde el principio. Y hay algo importante. Con cada repetición del ciclo, la inversión emocional disminuye aún más. La etapa de idealización se acorta. La paciencia desaparece. La tolerancia hacia las diferencias del otro se reduce al mínimo. Su vida amorosa se transforma en una cadena de relaciones desechables, donde las personas entran rápido y salen igual de rápido. No porque sean más crueles, sino porque están más vacíos. Y en el nivel más profundo, este ciclo ya no busca amor. Cumple una sola función: crear la ilusión de movimiento, para evitar quedarse quietos frente a sí mismos. Cada nueva relación es una forma de posponer el momento en que tendrían que admitir que, desde que destruyeron aquella relación auténtica, su vida amorosa ya no avanza. Solo da vueltas cada vez más rápidas, más frías y más alejadas de cualquier posibilidad real de conexión. Parte 5. Cuando el amor deja de ser conexión y se convierte en control, cuando las relaciones se repiten con mayor rapidez y menor profundidad, ocurre un cambio silencioso en la manera en que el narcisista ama. El amor, que originalmente era un espacio de intercambio y presencia mutua, empieza a perder esa función, y en su lugar se convierte en un instrumento para estabilizar el ego. Cuando la conexión ya no es suficiente para cumplir ese propósito, el control aparece como una alternativa. En esta etapa, el narcisista ya no busca cercanía emocional, lo que busca es certeza. Certeza de que la otra persona sigue allí, certeza de que aún tiene influencia, certeza de que su vacío interno no ha sido expuesto. El control le proporciona una sensación de estabilidad temporal que el amor ya no puede ofrecer. Crea un orden artificial donde no necesita abrirse emocionalmente, pero aún puede sentirse por encima. Esto se refleja claramente en su forma de interactuar. Los celos ya no provienen del apego, sino del miedo a perder el control. Las reglas y límites distorsionados no se imponen para proteger la relación, sino para minimizar la incertidumbre. La manipulación emocional deja de ser una reacción impulsiva y se convierte en un hábito. El amor, aquí, ya no es un refugio compartido, sino una estructura de poder, donde uno manda y el otro se adapta. La paradoja es que, cuanto más control ejerce el narcisista, más inseguro se siente, porque el control no puede generar la presencia real del otro. Solo mantiene a la persona desde el comportamiento, pero no desde la emoción. Y cuando la pareja empieza a alejarse internamente,
El narcisista aprieta aún más, no por amar más, sino porque el vacío interno se expande y amenaza con romper la estructura que tanto se esfuerza en sostener. En un nivel más profundo, transformar el amor en una herramienta de control revela una verdad dolorosa. El narcisista ha perdido la fe en la posibilidad de ser amado de forma natural. Ya no cree que alguien se quedará simplemente por la conexión. Por eso, reemplaza la fragilidad del amor por la certeza rígida del poder. Pero es precisamente esa sustitución lo que termina de destruir lo poco que quedaba de su vida amorosa. Desde este momento, las relaciones dejan de ser recíprocas. Se transforman en estructuras unilaterales donde una persona marca el ritmo y la otra va perdiendo, poco a poco, la sensación de ser ella misma. Y mientras el narcisista cree que todo sigue bajo control, la verdad es que nunca ha estado tan lejos del amor real como ahora. Parte 6. La comparación silenciosa. ¿Por qué sigues presente en su vida emocional? Aunque desde fuera parezca que el narcisista avanza constantemente de una relación a otra, existe un proceso silencioso que rara vez admiten e incluso rara vez perciben: la comparación. No se trata de una comparación romántica o nostálgica, sino funcional. Después de destruir una relación genuina, comienzan a medir cada nuevo vínculo con una vara invisible, el estándar interno que se formó durante aquella relación real. La paradoja es que tú ya no estás presente como una persona concreta, sino como un punto de referencia interno. Representas la única etapa en la que su vida afectiva tuvo un mínimo de estabilidad, profundidad y sensación de sostén emocional verdadero. Las personas que vienen después no compiten contigo por su personalidad ni por sus valores, sino que están siendo comparadas con una experiencia emocional que el propio narcisista ya no puede volver a recrear. Por eso, muchas relaciones posteriores fracasan, no porque las nuevas parejas no sean lo suficientemente buenas, sino porque no pueden cumplir la función reguladora que tú cumpliste de forma inconsciente durante tanto tiempo. Cuando la nueva persona no logra calmar el vacío, no refleja lo suficiente, no aguanta lo suficiente, el narcisista siente una falta, aunque no pueda nombrarla con claridad. Esa sensación suele disfrazarse de decepción, aburrimiento o de la creencia repetida: nadie me entiende de verdad. A un nivel más profundo, esta comparación se vuelve obsesiva. No genera un deseo de volver por amor, sino un sentimiento de pérdida de poder. Tú te conviertes en la prueba viviente de una verdad incómoda. Hubo un tiempo en el que su mundo emocional funcionaba mejor, y ese tiempo estaba directamente vinculado a tu presencia. Eso hiere profundamente su ego, porque destruye la ilusión de que son autosuficientes y no necesitan a nadie. Y así, mientras tú sigues avanzando, sanando y retirándote cada vez más de ese papel de espejo, tu imagen se vuelve cada vez más inalcanzable en su mente. No porque seas perfecto sino porque representas una etapa emocional que ya no pueden recuperar. Eres el símbolo de una vida afectiva que ya no existe, no solo una expareja que se fue. Y aquí está el punto clave. Tu presencia silenciosa en sus relaciones actuales no les brinda consuelo, sino que acentúa la distancia entre lo que viven ahora y lo que alguna vez tuvieron. Esa distancia no los hace madurar, los hace más defensivos, más cerrados y más desconectados de la posibilidad de una conexión real. Mientras tú logras salir del sistema emocional que compartieron, ellos quedan atrapados en el recuerdo de una relación que destruyeron con sus propias manos y que no podrán reemplazar. Parte 7. Las consecuencias a largo plazo. El deterioro de la capacidad de amar.
Cuando el ciclo se repite durante el tiempo suficiente, cuando las relaciones van y vienen cada vez más rápido y se parecen cada vez más entre sí, la vida afectiva del narcisista entra en una fase que pocas personas logran ver desde fuera: la progresiva reducción de su capacidad de amar. No se trata de un colapso dramático, sino de un desgaste lento y silencioso, en el que las emociones no desaparecen de golpe, sino que pierden poco a poco profundidad y vitalidad. En esta etapa, el narcisista todavía puede iniciar relaciones, pero la experiencia interna ya es distinta. Ya no espera una conexión auténtica, ni cree que el amor sea un lugar donde pueda refugiarse. El amor se convierte en un concepto abstracto, a veces mencionado, pero ya no vivido. Lo que busca deja de ser la cercanía emocional y pasa a ser la conveniencia, el control o simplemente evitar el vacío que aparece al estar solo. Con el tiempo, incluso las emociones positivas dentro de la relación dejan de generar verdadera satisfacción. La alegría es breve, la intimidad se vuelve mecánica. Momentos que deberían unir se viven como obligaciones o como un papel que hay que interpretar. Y cuando la emoción ya no cumple su función de conectar, la frialdad emocional aparece como un mecanismo de autoprotección, no porque se haya vuelto más fuerte, sino porque ha perdido la capacidad de acceder a sí mismo. Algunos narcisistas responden a esta etapa abandonando por completo la idea del amor duradero. Optan por relaciones breves o por mantener varios vínculos en paralelo, no por libertad, sino porque ya no pueden sostener una inversión emocional profunda. Otros se aferran a una única relación, pero la mantienen en un estado frío, distante y controlado. Sea cual sea la forma, el punto en común es el mismo. La capacidad de amar ya no se desarrolla, sino que se contrae. Lo irónico es que este proceso suele estar muy bien camuflado. Desde fuera, pueden parecer más tranquilos, menos dramáticos, incluso más maduros. Pero por dentro, no se trata de una madurez emocional, se trata de entumecimiento, una vida afectiva sostenida por la distancia, no por la conexión. Y es aquí donde las consecuencias de haber destruido una relación auténtica se hacen más visibles que nunca, no como una soledad superficial, sino como una pérdida mucho más profunda. El narcisista ya no puede entrar en el amor como un espacio vivo y real. Para ellos, el amor se convierte en un recuerdo borroso de algo que una vez existió y que se perdió junto con la relación que destruyeron con sus propias manos hace ya mucho tiempo. Reflexión final. El camino que se abre cuando dejas de ser el espejo de un narcisista. Al mirar todo este recorrido, lo más importante no es si el narcisista aún piensa en ti, si se arrepiente o en qué relación está ahora. Esas preguntas solo tienen sentido si tú sigues dentro de su campo gravitacional. La verdad más profunda y también la más liberadora es esta: el momento en que destruyeron una relación auténtica, su vida emocional tomó un rumbo distinto, un camino que ya no lleva al amor, sino a una degeneración emocional, encubierta por una sucesión interminable de actuaciones. No perdieron la posibilidad de amar por falta de oportunidades, sino porque perdieron la estructura interna que hace posible el amor. Las relaciones que vinieron después no fracasaron porque las nuevas personas no fueran suficientes, sino porque el propio narcisista ya no tenía la capacidad de estar presente plenamente. Cada idealización seguida de devaluación, cada control que sustituye la conexión, cada reemplazo, en lugar de una verdadera sanación, los aleja un paso más de la capacidad de amar de verdad. No es un castigo místico, es una consecuencia psicológica inevitable, de evitar, una y otra vez, la vulnerabilidad que el amor real requiere. Y tú, quien alguna vez
estuvo en esa relación auténtica. No saliste con las manos vacías. Aunque los inicios fueron dolorosos, eres la única persona en esta historia con la oportunidad de evolucionar. Cuando dejaste de ser el sistema regulador emocional de otro ego, esa energía comenzó lentamente a regresar a ti. Aprendiste a regularte a ti mismo, a establecer límites y a entrar en vínculos donde no tienes que desaparecer para que el otro exista. Mientras su vida amorosa gira en defensa, la tuya puede abrirse hacia un sentido totalmente distinto. Y esto debe decirse con total claridad. El hecho de que el narcisista no pueda sostener el amor no dice nada sobre tu valor ni invalida lo que alguna vez fue real entre ustedes. Por el contrario, el hecho de que no hayan podido volver a crear esa experiencia con nadie más es la prueba más clara de que esa relación sí tuvo profundidad. No fuiste reemplazado, fuiste liberado. Y mientras ellos repiten la misma historia con otros rostros, tú tienes la oportunidad única que ellos no tienen. Vivir una vida emocional donde no sea necesario destruir a nadie para sentir que existes.